Comenzamos el encuentro con expertos titulado Envejecimiento saludable, fragilidad cognitiva y demencia. Mi nombre es María Ángeles García y pertenezco al área corporativa de CEAFA. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que se han inscrito en este encuentro y, por supuesto, al doctor Manuel Antón, que hoy nos acompaña y al que presentaré más adelante. Como saben, este encuentro con expertos está organizado por la Red de Agentes Activos en la Detección Precoz del Alzheimer, una iniciativa de CEAFA que surge en el año 2021 con la idea de buscar y crear alianzas y sinergias entre agentes claves en la detección precoz del Alzheimer, que unen sus esfuerzos para un objetivo común que se divide en dos partes. El primero de los objetivos es difundir al máximo la herramienta prediagnóstica www.problemasmemoria.com, como una manera de avanzar en la mejora del proceso diagnóstico al tiempo que se contribuye a sensibilizar y crear conciencia de la importancia que tiene la detección precoz de la demencia. A través de esta página web queremos ayudar con los problemas de memoria que están notando o detectando en un familiar o persona cercana. Se ofrecen una serie de pruebas y cuestionarios que al resolverlos podremos ayudarle a decidir si los síntomas tienen la importancia suficiente como para que el familiar sea evaluado por un médico, ya que pueden formar parte o no de un problema serio de salud como la enfermedad de Alzheimer. Importante, en ningún caso debe interpretarse el resultado como un diagnóstico. Se trata únicamente de efectuar o no una recomendación para una evaluación médica. El segundo objetivo de la red es fomentar la educación de la ciudadanía y la implicación de los profesionales de la salud para poner en valor la importancia del diagnóstico precoz y certero, como punto de partida ineludible para un abordaje integral del Alzheimer y de cualquier forma de demencia, buscando la intervención temprana y eficaz como manera de ampliar los periodos de calidad de vida de las personas afectadas y además como medio para luchar contra los diagnósticos tardíos y o el infradiagnóstico. Actualmente, 7 organizaciones implicadas en el abordaje integral de la enfermedad son las que forman parte de la red. CEAFA, la Confederación Española de Alzheimer, la SEG, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, SEMERGEN, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMG, Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SEN, Sociedad Española de Neurología, SEPSEN, Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, y la SEPG, Sociedad Española de Psicogeriatría. Indicar que estos encuentros están financiados con cargo a la Subvención de Interés General del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Como en otros encuentros, recordamos que el chat está abierto para que puedan hacer preguntas y estas serán respondidas por el ponente al finalizar su ponencia. A continuación, presento al experto que hoy nos acompaña, el doctor Manuel Antón Jiménez. Es especialista en geriatría desde 1992 y su actividad profesional se ha centrado en los últimos 15 años en relación con el deterioro cognitivo y conductual, coordinando en la actualidad la unidad de deterioro cognitivo en geriatría del Hospital Nuestra Señora de la Montaña en el Complejo Hospitalario de Cáceres. Además, es secretario general del Grupo de Demencias de la SEG desde 2005 hasta 2008 y fundador de la actual Sociedad Extremeña de Geriatría y Gerontología. A nivel de docencia, ha sido tutor de residentes de geriatría y vicepresidente de la Comisión de Docencia. Ha sido ponente en numerosos congresos nacionales de geriatría y cursos nacionales a residentes de especialidad de geriatría y psiquiatría en el campo de la demencia y la depresión. Además, ha realizado publicaciones en revistas y diversos libros. Por último, señalar que ha participado en varios ensayos terapéuticos fase 3 en relación a potenciales fármacos desde 2013 en el campo de la psicogeriatría y la neurología, el último todavía en curso. Por favor, Manuel, puedes comenzar tu ponencia cuando quieras. Muchas gracias. Ante todo, dar las gracias tanto a la CEAFA como a la Confianza de mi propia sociedad, la Sociedad Española de Geriatría, por la confianza que han tenido en depositar y expresar, quizás con bastante entusiasmo, mi teoría sobre el envejecimiento saludable, la fragilidad cognitiva y la demencia. Voy a empezar simplemente siguiendo este esquema para que con esta disertación pues no se pierda mucho, con una leve introducción. Tanto la demencia como la edad son procesos de curso progresivo y desafortunadamente irreversibles. Afectan también a un número cada vez más numeroso de personas, con lo cual la sociedad debe de intervenir no solo en detectar marcadores precoces en estadios iniciales de la enfermedad,
sino desarrollar políticas de prevención de estas dos entidades. Hasta ahora, por tanto, eran entidades en las cuales no podíamos intervenir. El riesgo incuestionable de la vejez hace que tan solo podíamos desarrollar y recomendar hábitos de vida saludables en el envejecimiento para evitar o intentar comprimir el desarrollo del propio envejecimiento, disminuyendo o comprimiendo la morbilidad para que al final indudablemente cayéramos en la mortalidad en el menor tiempo posible, aumentando la calidad de vida. En los últimos años ha surgido un concepto nuevo que ha revolucionado el campo de la geriatría y que, digamos, empezó este siglo XXI como tal, con una auténtica revolución. El concepto de fragilidad, que desemboca en fragilidad cognitiva, es un concepto dinámico que implica reversibilidad y nos permite intervenir y revertir el proceso. Y por último, intentaremos saber si la demencia es diferente en estadios finales, las que vemos nosotros en las consultas de geriatría, a diferencia de las que se ven en las consultas de neurología. Es diferente una de otra, probablemente algunos aspectos diferenciales. Bueno, en el envejecimiento cerebral existen una serie de procesos, tanto de adaptación como de daño molecular, con oxidación y modificación de proteínas, con agregación de ellas, hiperoxidación. Existe una alteración de neurodegeneración probada, existe una alteración en la glía, con una desregulación energética que viene a pensar que en el envejecimiento con la edad existen unos cambios a nivel cerebral. Ya se expresan estos cambios con disminución de grupos volumétricos difusos a lo largo de todo el cerebro. Ha habido muchas teorías para explicar el mecanismo de deterioro cognitivo y la demencia en los pacientes. Y está claro que con el desarrollo de la edad, tanto la teoría colinérgica con disminución de la producción de acetilcolina en el núcleo de Meiner, con disminución y que se prueba en que existe una degeneración frontovasal y no de la corteza entorrinal, evidentemente la teoría amiloide, que no explica exactamente todos los casos y que tiene un componente, como sabemos, en relación con la genética y que expresa algunas de las cualidades que tenemos. Pero de todas maneras, esta teoría, la teoría amiloide, no explicaría todos los procesos que se producen en el cerebro. Aquí quiero resaltar que también la mielinización se produce en el cerebro humano en estudios antropológicos hasta edades enormemente tardías. Incluso la culminación se produce aproximadamente a los 45 años. Esto quiere decir, además, que los procesos de desmielinización se producen primeramente en estos que se han mielinizado muy tarde. También influye en otra célula nerviosa que se llama los oligodendrocitos, con alta demanda de la sensibilidad y sobre todo que se aumenta en relación con el daño oxidativo. Las fibras de mielina que se producen en edad tardía tienen más distancia entre los nodos, se recubren con más número de axones y estructuralmente son muchísimo más vulnerables y, como antes comentaba, los primeros que se desmielinizan. En los cambios que se producen en el envejecimiento, aparte de depósitos de sustancias como hierro o colesterol, implica, desde luego, un cambio en la vascularización. La patología cerebrovascular aumenta y es un factor de riesgo no solo para la demencia vascular, sino también para la demencia tipo Alzheimer per se. Hay una reducción de la perfusión cerebral y una serie de cambios que intentaré explicar luego. Y además de ello, se ha implicado otras teorías, como son la teoría inflamatoria, muy implicada también en otros procesos, y la teoría de la propia maduración de la microglía, con afectación incluso de la microbiota intestinal. Todos estos cuadros que paso per se muy rápido implican que en el envejecimiento hay una afectación de todos estos procesos que involucran desde luego una degeneración progresiva y una afectación cerebral y también funcional, como veremos luego. Que convergen en el envejecimiento cerebral culminan en un envejecimiento capilar, en una lesión del endotelio, en una reducción de la reserva vascular y, por tanto, una afectación con infartos lacunares, afectación sobre todo de sustancia blanca, lo que denominamos leucocariosis, y parece que no solo se afecta los vasos grandes o los vasos medianos, sino que incluso también existen una afectación de los vasos más pequeños, que se llama la
arterieloesclerosis, con lo que se produce la esclerosis hipocampal. Bueno, pues la esclerosis hipocampal es específica del envejecimiento tardío y solo se da en estos procesos y no se da en los Alzheimer iniciales. Vale. Se ha implicado muchísimos procesos en la afectación cerebral, no solo el envejecimiento, sino muchos otros factores que han sido corroborados con estudios posteriores. Y no solo de la especialidad neurológica, sino que incluso en el área cardiológica, cuando se empieza a estudiar los factores de riesgo cardiovasculares, se empiezan a implicar en factores cognitivos. Estos factores de riesgo se producen en edades de 60, 70 años, pero a partir de los 75 son tan importantes estos factores de riesgo vasculares. Pues yo tuve ocasión de estudiar estos procesos de riesgo y los tradicionales, como la hipertensión, el azúcar elevado, el colesterol elevado, el tabaco, el alcohol o el síndrome metabólico con obesidad, estaban implicados también otros procesos de implicación más reciente, como podría ser la fibrilación auricular, procesos inflamatorios o homocisteína y también la insuficiencia cardíaca. Pero a medida que van pasando los años, estos procesos tienen menos importancia y adquieren mayor importancia los procesos opuestos, es decir, la hipotensión, la hipoglucemia, la bradicardia y el bajo gasto. Y, por supuesto, la nutrición. Y, además, venían a ocupar su lugar predisponente habilidades cognitivas previas, como podría ser la habilidad lingüística, la capacidad lectora o incluso algunos factores de la esfera afectiva, como podría ser la depresión. Estos factores fueron corroborados en estudios posteriores, la asociación del riesgo cardiovascular con alteración cognitiva en varias esferas, como puede ser la memoria episódica, la semántica o la memoria de trabajo. Y corroborado, además, por estudios de neuroimagen, donde demostraron que se producían volúmenes menores del hipocampo con afectación de materia gris, tanto global como a nivel de cerebelo o en sustancias subcorticales. Y además constituía una predicción de disminución de aspectos cognitivos el hecho de los factores de riesgo vasculares. Pero estos factores de riesgo no son iguales, como ya antes intuía en mi trabajo reseñado antes, no son iguales al principio de la vida que al final de la vida. Y aquí, en este mismo estudio, ya se incluye, como pueden ver en el medio, que la fragilidad interviene específicamente en este tema. Bueno, por todo ello, se intentó, haciendo un estudio amplio y revisión sistemática de metaanálisis de todos los estudios prospectivos observacionales, entonces se vio que había una serie de factores en los que se podía incidir y además en un nivel clase 1 o un nivel B o A, dependiendo, ¿no? Y entre estos estaba el índice de masa corporal y el peso, el ejercicio físico, la actividad cognitiva, el tabaquismo, el dormir bien y las horas reglamentarias, factores como diabetes, tanto por hiperglucemia como hipoglucemia, factores de enfermedad cerebrovascular previa, traumatismo craneoencefálico y la presión sanguínea, ya he dicho, tanto alta como baja, introduciendo aquí una vez más que deben de ser monitorizados ya los pacientes que se denominan como frágiles. Y, como antes comenté, tanto la depresión como antecedentes familiares o el estrés estaban involucrados. También otros dominios, como podría ser la educación o la vitamina D de la homocisteína. Y había algunos que no estaban recomendados, como era la terapia con estrógenos o incluso el empezar el tratamiento preventivo con inhibidores de acetilcolinesterasa. En todo esto, tanto la edad como la alteración progresiva de las funciones cerebrales culminan en la disminución de lo que llamamos la capacidad funcional durante el ciclo vital. Es decir, tenemos un intervalo de funcionamiento en el cual podemos o funcionar bien o poco a poco funcionar mal, y esto nos lleva hacia la mortalidad. De hecho, la clasificación de las demencias se establece precisamente por esta categoría funcional y no por el deterioro establecido en la neuroimagen o en otras situaciones. Esto nos llevó al concepto inicial de fragilidad, que era una cualidad que tenían los sujetos en relación con la edad,
de cierta vulnerabilidad ante la agresión de agentes externos. Es decir, una persona aparentemente normal, llamada robusta, puede llegar a tener, en relación con estos factores desestabilizantes o de estrés, entrar en una situación compleja. Un ejemplo gráfico de todo esto sería, por ejemplo, la apariencia de un cristal de un coche en el que, por ejemplo, tiene pues, algún defecto, alguna rayita de alguna piedra que salta, ¿no? Aparentemente es normal, pero ante a lo mejor cualquier situación aparentemente leve puede desencadenar en una rotura absolutamente en cascada de todo el cristal. Bueno, y establece, por cierto, tres grupos de pacientes: los pacientes ancianos robustos, los prefrágiles y los frágiles, con una alta capacidad de vulnerabilidad para estos pacientes. Vale. Y además se vio que este proceso, que inicialmente estaba involucrado en la disminución de la síntesis proteica y por tanto de la masa muscular, tanto de la masa como de la flexibilidad de la fibra muscular, la que llamamos fibra muscular tipo 2, y además no solo una disminución de la síntesis proteica, sino que además había un aumento del catabolismo, de la destrucción del músculo, era un proceso mucho más global que afectaba también a la estructura cerebral y que iba concomitantemente con un cerebro más envejecido, más frágil, sino que tenía otros procesos, tanto a nivel inmunológico como a nivel endocrino, ahora muy de moda con el COVID, en el cual había una serie de señales, como podía ser aumento de los factores inflamatorios o aumento de los factores de oxidación, que hacen que el proceso sea mucho más global. Esta fragilidad, o también llamada capacidad intrínseca por la ONU en el año 2000, tiene un cierto componente hereditario, es decir, hay cristales buenos y cristales más vulnerables. Por supuesto que eso interviene. Ya más tarde, en el año 2000, 2012 y mucho más tarde, en el 2020, establecen estos tipos de pacientes en categoría 1, categoría 2, categoría 3, en los cuales todavía son pacientes que hacen paseos habituales y que sus problemas médicos están bien controlados, pero que ocasionalmente tienen síntomas. A partir del 3 tenemos el estadio 4, que se llama fragilidad muy leve. El estadio 4, de fragilidad muy leve, lleva incorporado el deterioro cognitivo muy leve. Es decir, que un deterioro cognitivo muy leve ocasiona una fragilidad muy leve. Los otros tipos de fragilidad, de lentecimiento más evidente y tal, ya son prototípicos de diagnóstico ya de demencia, que nos serviría para muy poco, porque lo que intentamos con esto es anticipar las medidas para, como dice también el anuncio de este tema, anticipar las medidas para detectar precozmente a los pacientes y poder hacer algo más. Y podemos hacer algo más, ¿por qué? Porque el proceso de fragilidad, de no frágil, prefrágil y frágil, es un proceso dinámico que puede funcionar en los dos sentidos y que además puede prevenirse y puede ser tratado, es decir, se puede intervenir en este proceso. Por tanto, tenemos un envejecimiento cerebral conceptualmente irreversible, tenemos la demencia, que es conceptualmente irreversible, pero sin embargo la fragilidad y posteriormente lo que denominaremos fragilidad cognitiva es un proceso bidireccional y reversible y por tanto se puede intervenir en el proceso. ¿Y cuál es el predictor de fragilidad más incipiente? Pues el predictor de fragilidad más incipiente es la velocidad de la marcha. Cuando hay disminución de la velocidad de la marcha, tenemos un individuo que es frágil. Pero es que además se ha visto que la disminución de la marcha también es un predictor del deterioro cognitivo en las fases preclínicas, con lo cual ahí podemos detectar perfectamente en pacientes con deterioro cognitivo que en edades muy precoces. Y esta alteración en la marcha también se ha visto que tiene una asociación en la neuroimagen, es decir, que parece que se corresponde con acumulación de beta-amiloide en algunas regiones, como puede ser la región anterior y posterior del putamen, o con la corteza cingulada anterior o el precursor. Y esta velocidad de la marcha se asocia también con alteración en muchos aspectos
cognitivos cuando hacemos baterías de exploración cognitiva. Por tanto, la evolución hacia la comprensión de la morbilidad, como vemos en la figura en la parte de arriba, ¿qué ocasiona? Pues que probablemente la fragilidad sea exactamente igual a una disminución de la capacidad intrínseca para resolver una serie de problemas. Cuando nosotros exploramos o hacemos un screening de estos pacientes, de los pacientes frágiles, probablemente por la velocidad de la marcha o clasificándolos en prefrágiles, frágiles y robustos o no frágiles, vemos que estos pacientes, el 56% de ellos tiene alguna alteración cognitiva y además alteración cognitiva incipiente, es decir, una alteración de deterioro cognitivo leve un 42%, alteración subjetiva de memoria un 32%. Y además tienen otra serie de alteraciones. Fijaros, hasta un 50% de alteración en la audición, un 61% de alteración en la visión, casi un 20% malnutridos y un 33,8% de alteración en la movilidad. Y además, por eso, podemos intervenir con esta serie de mecanismos y a esos niveles. Con todo esto, un poquito antes, en el 2013, viendo que podíamos alterar el curso natural de la enfermedad, surge el concepto de queilainitis, surgido en Toulouse, en el cual podemos hablar no solo de fragilidad, sino que si juntamos la fragilidad física y el deterioro cognitivo en estadios iniciales, tenemos los criterios para denominarlo como fragilidad cognitiva. Estos criterios a veces dejaban un poco atrás algunos procesos incipientes de enfermedad de Alzheimer, como era la enfermedad de Alzheimer preclínica. Entonces, fueron modificados y mejorados por Wong en el 2018, estableciéndose como 1,5 desviaciones estándar en cualquier prueba de función cognitiva y además que no sea dependiente en actividades instrumentales, ya no digo básicas, sino instrumentales, atendiendo a los estadios iniciales, como hemos comentado. Ya he dicho antes que el proceso de fragilidad y también el de fragilidad cognitiva establecía una serie de parámetros de alteración, tanto a nivel cardiovascular como con aumento del cortisol, descenso de testosterona, aumento de la secreción inapropiada de insulina, con afectación en los receptores musculares y efectos inflamatorios. Y de hecho, cuando nosotros tenemos un paciente frágil y queremos detectarlo, en muchas ocasiones están elevados algunos marcadores inflamatorios como son las interleuquinas, tanto la interleuquina 6 como la interleuquina 10. Bueno, esta demencia, este deterioro, esta fragilidad cognitiva es igual que lo que nosotros denominamos Alzheimer preclínico o deterioro cognitivo leve. ¿Es igual los pacientes que tenemos en las consultas de geriatría o los que se tienen en una enfermedad de Alzheimer? Pues desde mi punto de vista no, pero eso está corroborado por bastantes estudios como ahí les comentaba. Mire, cuando nosotros vemos un paciente en la consulta con una fragilidad cognitiva, lo que nos llama la atención es que no tienen tan alterada la memoria, pero sí, sin embargo, sí que tienen alterada la velocidad de procesamiento, la atención, tanto sostenida como dividida, la alteración en la concentración y también alteración en la programación de su actividad ejecutiva. Mientras que los otros Alzheimer tienen inicialmente más alteración de la memoria, más alteración amnésica. Pero esto se corrobora con estudios de neuroimagen, porque en la fragilidad cognitiva hay una atrofia a nivel frontotemporal y subcortical, a diferencia de lo que pasa en el Alzheimer, que existe una atrofia inicialmente temporal, medial, y que hay más integridad de la sustancia blanca, a diferencia de la fragilidad cognitiva, que hay mucha más afectación de sustancia blanca, es decir, lo que llamamos leucocariosis. Es decir, es más parecida a la demencia vascular, como es lógico, como antes comentaba, que la demencia tipo Alzheimer, que es más degenerativa, más de memoria, más a nivel temporal. ¿Y podemos hacer algo? Bueno, pues clásicamente se había visto que la estimulación cognitiva era útil en la enfermedad de Alzheimer, incluso cuando sabíamos que la dieta mediterránea
mejoraba algunos aspectos de riesgo, que era muy saludable, que los que tomaban dieta mediterránea tenían menos sustancia melodietao, pero sin embargo eso no se corroboraba con que en los estudios de intervención se disminuyera y tuviera significancia estadística la dieta mediterránea. Había algunos otros factores, como por ejemplo podían ser los omega 3, los antioxidantes, terapias con zino, con selenio, la vitamina D e incluso la suplementación con B6, B9, B12 o factores que mejoraban disminuyendo los niveles de homocisteína. Sabíamos que la homocisteína incluso hasta podía predecir la enfermedad de Alzheimer, pero cuando nosotros incidimos ahí con intervenciones nutricionales, los estudios estadísticos no nos salen estadísticamente significativos. Posteriormente se ha intentado con otras estrategias, con la estrategia de esta dieta, en el cual parecía que sí que se mejoraban algunos patrones y parecía que cuando poníamos una dieta poco saludable, los estados nutricionales y los estados de depósito empeoraban, pero esto tampoco consiguió una significación estadística. Cuando utilizábamos los omega 3 sabíamos que en principio provocaban una mejoría, pero esta mejoría no se sostenía con estudios estadísticos y tampoco se mejoraba a partir del segundo año. Solo intervenciones con el Subenaiz a nivel de las sustancias que intervienen en la transmisión sináptica ha revelado mejoría tanto a nivel de neuroimagen como de mejoría en las actividades de la vida diaria y menor atrofia cerebral en estudios prolongados a 3 años. Y ahora últimamente también con las terapias del consumo con acetoacetato y dieta restrictiva en carbohidratos. Esto, de momento, aunque existe una mejoría demostrada, no hay estudios de intervención grandes, y encima, por supuesto que en la edad geriátrica tiene algunas controversias, ¿no?, en relación con esto. Bueno, pero sin embargo, ya he comentado que cuando nosotros tenemos una fragilidad cognitiva, es decir, paciente anciano con fragilidad y que tiene alteración cognitiva generalmente leve, nosotros sabemos que en estudios como puede ser, esto es de los más recientes, el estudio SPRINT, en lo que establece que la actividad física con apoyo tecnológico y con asesoramiento nutricional se asocia con una reducción de la incidencia de discapacidad y de movilidad a los 36 meses de seguimiento. Esto se habían hecho estudios, pero de menor longitud, con lo cual se establece clara que la intervención multicomponente, porque antes se hacía con ejercicio aeróbico solo, sino con ejercicio aeróbico, con el ejercicio de fuerza y con multicomponente, era mejorable. Los que más mejoraban eran los que tenían un sedentarismo inicial, en otros estudios también bastante recientes de César. Y además esta mejoría se corrobora con la afectación cerebral, ¿no? Ya se sabe que la actividad física reduce ya no solo la morbilidad, sino también la mortalidad en pacientes frágiles en un 36%. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues así, de esta manera, con estudio multicomponente, actuando sobre 4 factores: la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y el equilibrio, y con ejercicios adecuados en cada sistemática. Y esto lo podemos hacer o bien con este esquema sacado de UFI, que por supuesto es avalado por nuestra propia sociedad y con estudios a este nivel, pero también con otros estudios multicomponentes. Por supuesto que estimulación cognitiva, tanto antes como ahora. Pero además debemos de intervenir en la fragilidad cognitiva a muchos más niveles. ¿Y cómo podemos intervenir? Con actividad física y posteriormente intervención nutricional. Siempre igual y siempre por el mismo orden. Y si la intervención nutricional no mejora el cuadro, tenemos que intervenir con suplementación. En el individuo anciano, las necesidades proteicas están aumentadas, hasta 1,2, 1,5 incluso miligramos por kilo día. Y hay veces que tenemos que suplementar. Hay preparados que pueden hacer esto perfectamente, preparados
sobre todo con leucina, que aumenta la síntesis proteica y disminuye su catabolismo, pero también la metionina, que es el índice inicial para la fabricación de proteínas, y a otros niveles, también con otros micronutrientes, con otros antioxidantes. Pero además tenemos que intervenir a nivel global, como ya se establecía en estudios anteriores. Y por último, quiero indicar que, y volviendo un poco a la introducción inicial, que, bueno, ya Cummings, que es una auténtica autoridad en la demencia, ya valoraba que quizás no solo tuviéramos que intervenir en un aspecto o en dos o en tres en la demencia, sino que tenemos que intervenir en muchas más cosas. Tenemos que intervenir en aspectos farmacológicos, en efectos del ejercicio cognitivo, en la alimentación, en la terapia social de integración, en muchas más cosas, ¿no? Y que quizás todo eso es lo que nos haga avanzar en la propia compresión de la morbilidad y de la mortalidad y con la mejoría de la función en nuestros pacientes con demencia y con nuestros pacientes ancianos con demencia. Y aquí introducir que quizás con el concepto de fragilidad lo que ganamos también es un concepto de prevención, de anticipación, porque sabemos que los pacientes prefrágiles y frágiles ya experimentaban una disminución en su rendimiento cognitivo. Y eso nos va a dar lugar a que podamos establecer no una prevención primaria, secundaria y terciaria, sino anticiparnos a ese proceso que nosotros llamamos Alzheimer preclínico, en el cual no ha expresado clínica cognitiva ninguna. Concluyendo, a ver, tenemos pacientes envejecidos, en los cuales se envejece el cerebro, se envejecen los órganos y sistemas, ello influye en el cerebro y los órganos y sistemas en el cerebro y el cerebro en los órganos y sistemas, y tenemos un deterioro cognitivo y una demencia, que no sabemos si puede ser diferente o igual que la otra que veremos. Pero eso que produce, pues una alteración funcional progresiva e irreversible. Y por otra parte tenemos una fragilidad o una disminución de la capacidad intrínseca de vulnerabilidad ante situaciones de estrés o problemas que desemboca en una fragilidad cognitiva. Y tenemos otro tipo probablemente de demencia diferente que implica la fragilidad cognitiva. Y lo que sí que tenemos también es que hay un indicador que nos indica el inicio de ambas cosas, que es la disminución en la velocidad de la marcha. La fragilidad cognitiva intrínseca, cuando hacemos el screening, vemos que no solo falla el músculo, sino que fallan más cosas. Y además que es un proceso que, a diferencia del otro, es un proceso que es dinámico, es reversible y que podemos intervenir para revertir el grado de fragilidad. Y se implican no solo la sarcopenia, sino muchísimos otros factores: sordera, agudeza visual, nutrición, fármacos, trastornos psicoafectivos como pueden ser depresiones, etcétera, etcétera. Por eso podemos hacer detección precoz del deterioro cognitivo y además podemos intervenir. ¿Y cómo intervenimos? Pues intervenimos con ejercicio multicomponente, como hemos visto, más nutrición, intervención nutricional y además con estimulación cognitiva. Pero es que además podemos intervenir también en los otros factores que intervienen en ese proceso de pérdida de función, como puede ser la sordera, agudeza visual, etc. Y además podemos ver que la propia sociedad puede intervenir también en estos procesos, previniendo el deterioro cognitivo y la fragilidad, tanto general como cognitiva. Bueno, espero que con ese entusiasmo les haya dado una buena visión de este tema. Muchísimas gracias. Doctor Manuel Antón, muchas gracias por su exposición. Ha sido muy interesante y nos ha acercado más información sobre la enfermedad de Alzheimer desde la perspectiva del envejecimiento y la fragilidad cognitiva. A continuación doy paso a mi compañera Raquel Goñi, del área de proyectos y comunicación de CEAFA, que gestionará las preguntas que se han recibido en el chat por parte de los participantes. Raquel, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, voy a pasar alguna pregunta que nos han hecho desde el chat. La primera sería, nos dicen, estamos en la década del envejecimiento
saludable, quizás por eso se le da más importancia a este aspecto. ¿Hay suficiente información al respecto? He intentado comentar que yo creo que el envejecimiento saludable en relación con los factores de riesgo que eran modificables era lo único que podíamos hacer en relación para detener toda la cantidad de enfermedades que eran de procesos degenerativos. Entonces yo creo que ahora mismo tanto la sociedad como los medios audiovisuales, yo creo que están haciendo un gran servicio en este tema y yo creo que sí que están suficientemente informados. Lo que quizás aquí he querido destacar es que en el anciano los procesos y los factores de riesgo y por tanto que intervienen en el envejecimiento saludable pasan a ser diferentes según a la edad que los valoramos, ¿no? Y que en los individuos más mayores no hay que tener tanto en cuenta algunos factores de riesgo que antes se tenía, como por ejemplo, hemos comentado, la tensión arterial o la hiperglucemia, sino estar pendiente de todo lo contrario, de los factores de riesgo de la hipotensión. ¿Por qué? Pues porque en estos pacientes mayores disminuye lo que llamamos el riego cerebral, lo que he comentado antes de la esclerosis de los vasos sanguíneos. Y entonces, en este caso, yo creo que sí que necesitamos información en ese sentido. En el otro yo creo que sí que lo tenemos en ese sentido. Y luego, por otra parte, sí comentar mínimamente que yo creo que sí que está establecido que el ejercicio físico es saludable. Bueno, pues ahora lo que intento decir es que el ejercicio físico debe de ser multicomponente, en el cual se interviene no solo ejercicio de andar, sino ejercicio de fuerza. Evidentemente, para cada individuo, ¿no? Ajustado a cada individuo. Nosotros decimos en plan de broma que nosotros los pacientes que están ingresados tendrían que estar todos haciendo ejercicios de fuerza a la puerta de la habitación. Perfecto, entendido. De cualquier manera, usted dice que sí que tiene esa visión de que se da suficiente información al respecto, pero ¿sería conveniente hacer dar este tipo de información o sensibilizar en los propios colegios? Es decir, hablar de hábitos de vida saludable, de los factores de riesgo, es decir, bueno, pues que ellos vean que conforme avanzamos en edad y si tenemos en cuenta estos factores y esta vida, hábitos de vida saludable, pues bueno, pues es posible pues, que no se llegue a padecer demencia y otras tantas enfermedades. Sí, sí, pues claro. Hay que insistir porque los hábitos de vida saludable que eran antes tenidos en cuenta, ahora son probablemente controvertidos y otros que no se tenían en cuenta para nada. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que la disminución de músculo y la disminución de la fuerza, que nosotros vemos claramente que existe en los pacientes que tienen una neoplasia, ¿no? Que vemos que de repente se quedan sin fuerza? Es así como se van quedando nuestros ancianos, ¿no? Y que si encima hacemos una intervención nutricional y de ejercicio, que además aquí me encargo de decir que siempre tiene que ser primero ejercicio y después intervención nutricional. O sea, pero a los 20 minutos, 30 minutos, tal. Así es como se debe de hacer, ¿eh? Clásicamente eso se hacía para quitar las agujetas, ¿no? Ahora, pero es intervención nutricional, sobre todo con proteínas. O sea, nosotros sabemos que a medida que dicen, no es que el anciano tiene menos gasto porque apenas se mueve. No, pero es que la proteína, el inmovilismo es lo que causa más disminución de proteínas. Ahí puesto hay una diapositiva que el sedentarismo es lo que más disminución de proteínas. Perfecto, gracias. O sea que yo creo que la información, siempre cabe tener información, pero lo que yo intento decir es que la información tiene que ser actualizada. Sí. ¿Sabes? Que hay veces que damos información que esto es bueno, pero a lo mejor no tiene soporte científico claro y yo creo que hay que actualizarse también en eso. Correcto. Nos preguntan a ver si hay alguna terapia no farmacológica que mejore la fragilidad cognitiva. Bueno, yo creo que me he esforzado, lo que pasa es que no sé si es que en qué momento han hecho esta pregunta, ¿no? Pero justo he dicho que es todo lo contrario, ¿no? O sea, es decir, que no he hablado de fármacos, y es más, he hablado que el estilo de vida para mejorar el estilo de vida no está recomendado.
ningún fármaco para esto. Estamos hablando de fragilidad cognitiva en estadios en donde no ha demostrado ninguna alteración clínica. Son estadios iniciales, estadios en los que solo se demuestra alteración cognitiva en las pruebas de imagen, que es justo cuando hay que pillar estos trastornos, claro. Eso es. ¿No? Por eso es tan útil el concepto de fragilidad cognitiva. Se puede intervenir en todos esos aspectos los que he comentado: ejercicio y dieta multicomponente, o sea, ejercicio multicomponente y dieta con intervención nutricional, ya sea con dieta mediterránea tal, o incluso hasta con suplementación. Y luego tratar los cuadros depresivos, tratar sobre todo las alteraciones de visión y de oído, que influyen muchísimo en entender la orden que se le da a una persona y la fragilidad. Intervención de la propia sociedad en crear instrumentos para que las personas no se pierdan o puedan caminar en determinados sitios sin estar pendientes de estas cosas, ¿no? Sin estar pendientes de que venga un coche, ellos que tienen muchas veces disminución de la marcha y además disminución de la audición y de la cognición, ¿sabes? O sea, todas esas cosas, es que es básico. Esta charla yo creo que está enfocada justo en eso, en ver la terapia no farmacológica. Eso es. Bueno, nos transmiten una pregunta. Es una cuidadora, dice: mi cónyuge ha tenido Alzheimer y me gustaría conocer la probabilidad que tienen mis hijos de tener la enfermedad, aún realizando todas las medidas preventivas que usted ha comentado. Sí, bueno, ahí comentar que salvo que tenga una enfermedad de tipo hereditario, como puede ser por la presenilina 1 y 2, que es muy raro, la transmisión genética es muy escasa, es un 1%. Es decir, eso prácticamente es insignificante. Es muchísimo más importante los factores ambientales, otros, los de reserva cognitiva. La reserva cognitiva se llama a la capacidad, o sea, digamos, los estudios, la preparación ante la vida que tiene una persona previamente, ¿no? Una persona que no sabe escribir tiene mucho más riesgo de tener un deterioro cognitivo en este mundo, ¿no? Pero dentro de poco, a lo mejor eso no es tan importante, y lo importante es que sepa manejar un ordenador antes. ¿Sabes lo que quiero decir? Por eso digo que hay que actualizarse un poco ante esas cosas. La sociedad va cambiando mucho más rápido que nosotros, ¿no? y que las investigaciones. Pero no tiene por qué si nosotros, si no tiene una enfermedad genética, que es muy raro, porque ya tendría más casos en su familia y tal. Perfecto, muchísimas gracias, Manuel. Bueno, pues no hay ninguna cuestión más que transmitirle. No sé si rápidamente alguien quiere hacer alguna pregunta más en el chat. Si no es así, damos por terminado lo que es el webinar y doy paso a mi compañera María Ángeles para que finalice este webinar. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti. Bueno, pues acabamos ya este encuentro con expertos, no sin antes agradecer al doctor Manuel Antón haber compartido su tiempo y conocimiento con todos nosotros. Por último, anunciamos el próximo webinar organizado por CEAFO y la Red de Agentes Activos en la Detección Precoz, que se celebrará el próximo jueves 20 de octubre a las 11 de la mañana. Su título será El papel que juega la atención primaria en la detección de las demencias, impartido por el doctor Alberto Freire Pérez, médico de atención primaria y coordinador del Grupo de Trabajo en Neurología de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. De esta forma, damos por finalizado este encuentro con expertos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego a todos. Adiós, buenas tardes.